1985, en Bolivia se inaugura un proceso de cambios profundos en la economía y en la sociedad. Es la aplicación del modelo neoliberal que en 2 décadas ocasionará la profundización de la miseria de los trabajadores bolivianos y el debilitamiento extremo del Estado Nacional. Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo 21060, guiado por el FMI y el Banco Mundial. El objetivo no solo era la reducción de la hiperinflación, sino que el Estado deje de ser el actor central de la economía y que el país pase a manos del libre mercado. El sector minero, que fue el sustento de la economía del Estado boliviano durante décadas, fue uno de los más golpeados por la nueva política económica. Los guardatojos reaccionaron ante la arremetida neoliberal con la histórica Marcha por la Vida y la Paz en agosto de 1986, que movilizó a más de 10.000 mineros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Uno de los pilares de la lógica neoliberal es recuperar el predominio del capital sobre el trabajo, es decir, acumular riqueza en base a la explotación laboral, eliminando los beneficios derivados del estado de bienestar, desmantelando las estructuras de las organizaciones y debilitando a los sindicatos. Esta política permite el libre flujo de capitales, la extensión de créditos y la enajenación de los recursos naturales, energéticos, vegetales y minerales. De esta manera, el salario nominal de los trabajadores se ha reducido, las jornadas laborales se han ampliado y al mismo tiempo se ha intensificado la explotación de los trabajadores. Se han eliminado todas aquellas obligaciones sociales que tenían la parte patronal hacia los trabajadores. También se ha desconocido y se ha buscado intencionalmente el debilitamiento de los sindicatos a través de negar el ejercicio pleno del fuero sindical y la libertad de sindicalización. En el escenario de la economía abierta emergieron nuevos sectores sociales, los artesanos y los trabajadores por cuenta propia, quienes vieron la necesidad de organizarse para conquistar sus derechos. Bueno, yo creo que es muy importante para defendernos contra el avasallamiento de este sistema que es tan inhumano que a la persona no le da mucho valor, sino le da más o menos al dinero o al capital. Seguimos con nuestras propias herramientas de hace más o menos unos 30, 40 años. En el área rural la vida se puso cada vez más difícil. Muchas familias y comunarios comenzaron a migrar a las ciudades. La pequeña propiedad campesina, que representaba el 90% de las unidades agropecuarias de Bolivia, se reducía cada vez más hasta la formación de minifundios y surcofundios. En contraste, varios estudios del CETLA demuestran que las dictaduras y los gobiernos democráticos promovieron la concentración de tierras productivas en el oriente del país a favor de grupos minoritarios, donde se confirmó la sobreposición de títulos de propiedad o usurpación de propiedades a pequeños productores y campesinos. Como animales trabajamos de sol a sol. En Nicolás, sin descanso trabaja y nunca tenemos ganancia. Engañados nomás estamos, como censos. No sabemos cuánto cosechamos. Muchas veces el patrón pone balanzas ajustados. Además el capataz no nos deja ver bien. Él solito, con el contratista, se miran y se anotan rápidamente. Algunos, como no sabemos leer, calladitos nos quedamos. Y nadie nos va a reclamar. Bien abusivos son. Siempre en las obras faltan obreros. Ya no quieren venir. Pagan poco y se viven mal. Nosotros trabajamos en las obras 6 meses y en la cosecha de algodón 3 meses. Somos muchos, pero no todos están organizados. Como trabajadores asalariados temporales,
no conocemos ningún beneficio. No existen leyes en la zafra ni en la cosecha. Es difícil luchar contra los patrones. Ellos tienen dinero y manejan a las autoridades. Por eso los gobiernos no se preocupan de nosotros. Fue en ese tiempo cuando los productores de hoja de coca también se organizaron para enfrentar la política antidroga sustentada con la Ley 1008, promulgada por Jaime Paz Zamora en su denominada diplomacia de la coca, política destinada a debilitar al movimiento cocalero. Pero el gobierno de Jaime Paz Zamora hizo más todavía, profundizó la reforma del Estado ampliando las garantías para la incursión del capital transnacional. Se empezó a promover la privatización de las empresas públicas. El primer gobierno de Sánchez de Lozada, entre los años 1993 y 1997, continuó con esa política con más dureza. A partir del Decreto Supremo 22407, se hizo la privatización de las empresas estatales, YPFB, ENDE, ENFE, LAB, Entel y la empresa de fundición Vinto. La privatización fue precedida por la Ley de Hidrocarburos de 1991 y un nuevo Código Minero. Ambas abrieron las puertas para el ingreso de las transnacionales tanto a la actividad hidrocarburífera como a la minería, introduciendo en la legislación nacional por primera vez los contratos de riesgo compartido o joint ventures en toda la minería estatal. Este proceso de privatización alcanza también al sector público, salud, educación, entre otros, que antes estaban encargados de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones adecuadas. La descentralización administrativa vuelve a modificar el aparato estatal. El proceso denominado participación popular intenta reducir la presión del gasto sobre el gobierno central, transfiriendo a los municipios nuevas funciones como la inversión en la infraestructura de salud y educación, imponiéndoles al mismo tiempo la obligación de recaudar más impuestos en su territorio. Otro objetivo de esta reforma es la descentralización del conflicto social y la introducción paulatina de la lógica liberal en las comunidades rurales como forma de ciudadanizar a la población indígena. La participación popular en las comunidades fue la implementación de un dominio político del Estado a través de los municipios. Esto se traducía fundamentalmente en la mercantilización de la tierra, en la mercantilización de su economía, en la fragmentación territorial y en el dominio político de las organizaciones sociales. En tal sentido, la participación popular como lógica liberal fue un fracaso tremendo. En los 20 años de neoliberalismo, la movilización de los sectores sociales fue permanente, intentando impedir la aplicación del modelo. La organización firme de los trabajadores asalariados impidió una de las últimas reformas exigidas por los empresarios y los organismos internacionales, la liquidación de la Ley General del Trabajo. El CETLA, junto a los trabajadores de varios sectores laborales, llevó adelante la Plataforma por el Derecho al Trabajo, donde se debatió durante varios meses la ley laboral y las consecuencias de su reforma hasta conformar un bloque de resistencia y lucha. Uno, nos hacían quedar más horas, más tiempo, trabajábamos hasta 13 horas y media por día, sin embargo percibíamos como si hubiéramos trabajado solamente 8 horas. Nos daban un determinado cupo que lamentablemente era inalcanzable, una determinada cantidad de prendas. Por decirle, un grupo de 20 personas tenían que hacer casi 2.500 prendas diarias. Muchas veces no se alcanzaba y eso se iba arrastrando hasta fin de semana. Fin de semana muchas veces ni con sábado alcanzaba a dejar entregar estas prendas. Pero posteriormente, inclusive los compañeros venían inclusive hasta el día domingo para poder entregar esas prendas y ganar un bono que estaba cerca de los 400 a 500 bolivianos. Creemos que los entes sindicales son bastante importantes. De otra manera, quizás el neoliberalismo directamente nos hubiese aplastado totalmente, nos hubiesen exprimido hasta nuestra última gota de sangre. Con el pasar de los años, Bolivia comenzó a vivir un inusitado incremento del conflicto social. En el plano de las reformas estatales, se hace un nuevo intento de introducir normas supranacionales por encima de la propia constitución política del Estado. Este nuevo intento estuvo alineado con el interés de los Estados Unidos por consolidar definitivamente su hegemonía en la región. Se llamó Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA.
Para el año 2000, con la Guerra del Agua, se inicia una ola de movilizaciones sociales que no solo cuestiona la privatización de los servicios públicos, sino exige mayores espacios políticos para amplios sectores de la población, a diferencia de las heroicas, aunque más pequeñas y aisladas luchas de resistencia social que caracterizaron la década anterior. En los años siguientes, pese a la participación política de sectores populares e indígenas en el Parlamento, nada cambió. El Estado siguió con su política, fermentando el malestar de la población. Febrero del 2003 fue la campanada. Sánchez de Lozada intentó aplicar un impuesto a los salarios de los trabajadores, siguiendo las recetas del FMI. El 12 de febrero, un motín de policías rechazó la medida, desatando enfrentamientos violentos con el ejército. En septiembre y octubre de 2003 murieron 67 personas y hubo más de 400 heridos. La insurrección popular e indígena terminó con la renuncia y huida de Sánchez de Lozada y sus ministros. Bolivia, a partir de los últimos acontecimientos que hemos vivido de alta conflictividad social, hemos comprobado que el ciclo del neoliberalismo ha concluido. El fracaso de este modelo, de esta ideología contemporánea del capitalismo, no solamente es perceptible a partir de las investigaciones y de los indicadores económicos que revelan el fracaso en términos de los resultados económicos y sociales. Además, este modelo lo que ha hecho es acelerar esta crisis de dominación del capitalismo. En el marco de una creciente conflictividad social, la demanda de la nacionalización del gas, enarbolada desde el 2003, se orienta hacia la crítica del sistema económico y político en su conjunto y señala con claridad de qué manera el actual Estado descansa en la preeminencia de los intereses de los sectores empresariales y en particular del capital extranjero, apoyado por la democracia representativa. Los movimientos sociales, al señalar como crucial la recuperación de los hidrocarburos, estaban apuntando al corazón del propio sistema económico y político dispuesto a garantizar la acumulación capitalista. Con ello, trascendieron las luchas contra los efectos del modelo avanzando, más bien, hacia la configuración de una nueva economía y un nuevo Estado, basados en las formas colectivas de uso y control de los medios productivos y de la participación de los grupos sociales en la toma de decisiones políticas. La lucha sindical es una arma de lucha, no es una arma de fuego, pero es una arma a la que el patrón le tiene miedo, porque su fuego se puede extender más y más. ¿Qué estamos dejando para nuestros niños al fin de este siglo que ya se nos va? Poderes que matan, poderes que arrasan, poderes que aplastan nuestra integridad. Ya basta, hay que detener la guerra, no tenemos otra tierra que nos pueda refugiar. ¿A dónde nos llevan? Ignorando el mundo, ignorando el rumbo de la humanidad. Vive en el presente muy intensamente, presumiendo todos de gran libertad. Mentira, están presos de la ira, del poder de la ambición. Están presos del rencor. Desde la tierra hasta el mar tenemos que formar filas para un ejército de paz, sin colores y sin credos, sin colores.